Para Palabra y Obra es una gran alegría y un honor contar con la presencia del Padre Fernando Albiter. Padre, Bueno, bienvenido. vamos a comenzar con una oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Santo Tomás, ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar con esta plática, pero igual les puedo proporcionar los apuntes para si alguien los quiere estudiar, se les pueden servir mucho. El título es La fe en tiempos de confusión y nuestro objetivo es hablar de qué es la fe, el objeto de la fe, hablar de la revelación y la herejía, cuatro cosas que nos van a dar luz, porque bueno, la conferencia pasada hablamos de la Santa Misa, que es el tesoro de nuestra Santa Madre Iglesia, el centro de los sacramentos, nuestro baluarte. Pero a veces nos confundimos, ¿verdad? Y hay quien dice que, pues yo celebro misa en latín, misa tridentina, ya con eso. No, puede ser que sí, pero no es suficiente. Entonces creo que el siguiente tema a tratar, pues, es la fe, porque es lo que ahorita está en riesgo y es lo que nos está uniendo a todos, digamos, los católicos que amamos a la iglesia y que están en muchos lados, en el Novus Ordo, ¿verdad? O que están en la Fraternidad San Pedro, San Pío X, es decir, no nos toca a nosotros juzgar, simplemente queremos salvar nuestras almas, queremos servir a Dios y bueno, digamos que ese es el deseo común, ¿no? Conocer, amar y vivir a Dios, vivir la verdadera fe católica. Y pues todos estamos de acuerdo en que vivimos tiempos difíciles, lamentables, ¿no? Por allí la semana pasada la Conferencia Episcopal Italiana aprobó el ingreso de seminaristas homosexuales, ¿no? Entonces eso es gravísimo, eso es algo terrible, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Vivimos tiempos confusos y precisamente la fe es como el faro que nos va a guiar en tiempos de confusión. Entonces, esta plática va dirigida a dos grupos de personas que son los que ordinariamente se conectan. Eh, todos ustedes que con generosidad, con valentía han dado el paso, ¿no? De romper con el novus sordo y buscar la pureza de la fe como nuestra Santa Madre Iglesia la recibió de Cristo y la ha pues custodiado durante siglos, durante milenios. Que pues no nos queda más que felicitarlos porque es un acto que agrada a Dios infinitamente, ¿verdad? Que es eh, un ejemplo para otros, ¿verdad? Porque muchos están convencidos, o sea, los hemos visto, han platicado con nosotros, padre, tienen razón, la Santa Misa y todo, pero les da eh, mucho miedo dar ese paso, ¿no? Pues por diversas razones que después abordaremos, pero bueno, eh, pues ahora hay que amar esa verdad, hay que conocerla, hay que vivirla plenamente, defenderla, porque ahorita está siendo atacada, ¿no? No desde fuera, desde dentro, ¿no? Desde dentro. Y por otro lado, también se conectan fieles católicos tradicionalistas que, pues ellos ya conocen la misa de siempre, las enseñanzas tradicionales, pero muchas veces nos acostumbramos a, pues voy a misa cada domingo, desde niño recibí el catecismo, es lo más ordinario. No profundizamos en la fe, no la conocemos. Y la tradición de la iglesia es como un tesoro infinito, hay que conocerla para transmitirla con claridad, con firmeza. Entonces, la fe es el fundamento de la vida cristiana, es como el cimiento de la casa, ¿verdad? Es el cimiento de la casa. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios, dice San Pablo, ¿no? O sea, sí, soy buena persona, no robo, no mato, no miento, cuido los animalitos, dirían hoy en día, ¿verdad? Soy ecologista, muy bien, pero sin fe, y decía San Pablo, hoy en día, el día de hoy lo leímos los sacerdotes en Maitines, en el breviario, sin caridad nada soy, ¿verdad? Sí, pero sin fe, de plano, para la vida de la gracia no existes. Entonces, la fe es el fundamento y está bien cimentada en lo que es la revelación, que es el segundo tema que vamos a exponer,
Y la revelación se contiene en la Sagrada Escritura y en la tradición. Vamos a explicar qué son y que la fe no está sujeta a interpretaciones personales, como dicen los modernistas, ¿verdad? Ese lo define San Pío X en la Pascendi, ese sentimiento vago de la subconsciencia que va conociendo a Dios y se va desarrollando. No, eso no es la fe. Vamos a ver qué es la fe, ¿verdad? Y bueno, ¿qué consecuencias tiene la pérdida de la fe? O el pecado opuesto a la fe es la infidelidad, pero nos vamos a enfocar específicamente en la herejía, que es la herejía para entender, porque a veces, es un hereje. No, no es hereje, nomás se equivocó, o nada más leyó mal, o esto sí es herejía, ¿no? Entonces vamos a ir explicando eso y finalmente, ¿qué consecuencias trae la herejía para el alma? De quien sea, ¿verdad? De quien sea. ¿Y cómo comenzamos esta plática? Con esto de San Pablo en Romanos 16-17 dice, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Esta advertencia de San Pablo no solamente es para los pastores, para Tito, para Timoteo, santos obispos que él consagró, sino para los fieles. O sea, fíjense bien, pongan atención en los que predican y si están dividiendo y cambiando la doctrina, apártense, no lo sigan, no les hagan caso. Entonces, la intención final es que al final de esta plática no solamente tengan un conocimiento más perfecto de lo que es la fe, sino también herramientas para vivirla como se debe y defenderla y transmitirla con claridad. Que nuestros hijos de nosotros reciban la fe pura, para que ellos a su vez se la den a la siguiente generación y a la siguiente generación. Lo podemos entender como eso que hacen en las Olimpiadas. Ya ven que llevan la antorcha olímpica y la van pasando y no se debe terminar. Bueno, así es transmitir la fe. Así como yo la recibí de mis padres, yo la puedo agrandar y transmitir más grande, ¿verdad? Entonces, esa es la intención y hoy más que nunca la iglesia necesita católicos formados, instruidos, capaces de dar razón de la fe, como dice San Pedro 3:15, sean capaces de dar razón de su esperanza, de lo que esperamos, ¿no? Que si a mí me atacan, espérate, a ver, vamos viendo a cómo nos toca, ¿verdad? Igual y después vemos clases de apologética, de discusión. En lo personal a mí me fascina, pero ahorita hay que dar un poquito más de instrucción que de batalla, ¿verdad? Entonces, seguros y tranquilos de que en el camino de la fe no vamos solos, es Cristo el que nos guía, ¿no? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Yo soy la luz, ¿verdad? Entonces, es nuestro Señor el que nos guía. Él nos dice por dónde, ¿no? A veces en el camino va a haber enemigos, pues Él lo puso ahí, pues hay que darle, ¿verdad? O a veces va a estar tranquilo el camino, pues le vamos a dar, pero es por donde Él nos diga. Entonces, comencemos confiando en el Espíritu Santo que iluminará nuestras mentes y fortalecerá nuestros corazones. Que eso es esencialmente la gracia, iluminación para el entendimiento y esfuerzo para la voluntad, no un sentimiento, no un gusto. ¿Qué se da? Qué bueno, pero no siempre, ¿verdad? Santa Teresa pasó en desolación como 20 años y rezaba, dice ella, como un palo seco, pero perseveró y es maestra de oración. Si nosotros queremos aprender a rezar, hay que leer a Santa Teresa, sí o sí, no tenemos opción. Empecemos explicando el primer punto, la naturaleza de la fe. ¿Qué es la fe? La fe es una virtud teologal, es un don sobrenatural que ilumina nuestra inteligencia y mueve nuestra voluntad para aceptar con certeza todo lo que Dios nos ha revelado. Es eso, es una virtud sobrenatural que ilumina la inteligencia y mueve la voluntad para aceptar con certeza lo que Dios nos ha revelado. Eh, es decir, no es un sentimiento, no es un gusto, no es una opinión, no es un convencimiento, no. Es una certeza de que Cristo es Dios, de que la Santísima Virgen es virgen antes, durante y después del parto. Una certeza plena, sin lugar a duda. Precisamente San Pablo en Hebreos 11:1 así la define. Certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Por ejemplo, en el altar,
Yo no veo el cuerpo de Cristo, veo pan, pero la fe me dice que ahí está Cristo y doblo la rodilla cuando se consagra y lo recibo de rodillas porque mi fe me dice que ahí está el cuerpo de Cristo, que ahí está la Santísima Trinidad. Entonces, esto es la fe. Y aparte, pongamos atención que señalamos, es una virtud sobrenatural. Hay virtudes sobrenaturales y virtudes naturales. La virtud natural es la que yo conquisto con mi esfuerzo. Por ejemplo, la virtud de la diligencia. Me despierto todos los días a las 5 de la mañana y si yo me esfuerzo durante 2, 3 meses, todos los días me voy a levantar a las 5 de la mañana. Con mi esfuerzo lo alcancé. Virtud natural, con las fuerzas de mi naturaleza, de mi cuerpo humano, de mi entendimiento, de mi gusto. Virtud sobrenatural es la que por más que yo me esfuerce, no la puedo alcanzar. Viene del cielo, sobrenatural, sobre mi naturaleza. Dios nos la infunde gratuitamente el día de nuestro santo bautismo, ¿verdad? O en circunstancias extraordinarias, si Él la quiere infundir como Él quiera, lo puede hacer, porque como dice nuestro Señor en el Evangelio de los Talentos, eh, yo no puedo hacer con mi dinero lo que quiera, ¿sí? Dios puede hacer con su gracia lo que quiera, pero ordinariamente es en el santo bautismo, ¿verdad? Santo Tomás nos explica que es necesaria esta fe porque con la sola fuerza de la razón no podemos conocer perfectamente a Dios. Aristóteles, Platón, descubrieron muchas cosas sobre Dios nuestro Señor, pero a ninguno le pasó por aquí que eran tres personas, la Santísima Trinidad o la Encarnación, porque eso sobrepasa toda capacidad humana. Inclusive, el misterio del Santísimo Sacramento de la Sagrada Eucaristía no solamente supera toda capacidad humana, sino angélica. O sea, ni a un ángel se le hubiera ocurrido que el cuerpo de Dios se encerrara en un pan. Eso solamente a Dios se le pudo haber ocurrido. Dios quiera y podamos seguir avanzando en esto y expliquemos el Tratado de la Eucaristía como Santo Tomás lo explica, es una cosa maravillosa, pero sigamos con la cuestión de la fe. Entonces, la fe no es solamente una adhesión intelectual, así como un sentimiento subjetivo, estoy seguro de que lo que dice Cristo es necesario, es verdadero. No, es un acto libre y meritorio, es decir, puedes creer o no creer, Dios te da la capacidad y yo decido si creo o no creo, pero movido por la gracia. Ahí hay un misterio, ¿verdad? Dios respeta nuestra libertad, pero nos empuja con la ayuda de su gracia y por lo tanto es meritorio. Cada que yo rezo el credo, cada que yo conozco la fe, que estudio el catecismo, que leo las vidas de los santos y digo, creo que eso así sucedió, creo que Dios es uno y trino, creo que Cristo está en el Santísimo Sacramento, merezco para el cielo, gano más cielo cada que yo creo. Y a veces como que no valoramos esto, ¿verdad? Estar repitiendo, estar reforzando nuestra fe, decir, yo creo, ¿verdad? Precisamente hay un santo, San Pedro de Verona, ¿verdad? San Pedro Mártir. Él era inquisidor allá en Italia, era el encargado de proteger la fe. Entonces, por su amor, por su esfuerzo en predicar y defender la fe, los judíos lo empezaron a perseguir, ¿verdad? Y lo amenazaron de muerte. Y él, 2 días antes, no recuerdo si 2 días o una semana antes de morir, públicamente dijo en la iglesia, en el púlpito, y sé que me quieren dar muerte y que me andan buscando y no me da miedo. Y yo voy a seguir defendiendo la fe. Bueno, pues un día lo cazaron a mitad del bosque, lo golpearon horriblemente y le decían, ¿sigues creyendo? Sigo creyendo, decía. Y yo sé que Dios me está viendo y que Dios me está ayudando. Y pues lo empezaron a cuchillar. Y ya en el suelo, con el poco esfuerzo que le quedaba, mojó el dedo en su sangre, en las heridas que le estaban manando sangre, y escribió en la tierra, credo. Pues así murió San Pedro de Verona, ¿no? Eso es la fe, estar seguros de que Dios nuestro Señor está en el cielo y nos está esperando y que quiere que nos ganemos un lugar allá. Hagan de cuenta que como cuando un ciego confía en la guía de otro para para atravesar un camino desconocido,
Y el ciego confía plenamente, dice, pues es que yo no veo, pero tú sí ves, pues llévame. Exactamente así es la fe. La iglesia es esa madre piadosa que nos va guiando y nosotros somos los ciegos. Yo no sé por dónde, pero tú me llevas, ¿verdad? Ciegamente, decía San Ignacio, si yo veo que una cosa es negra y la iglesia me dice que es blanca, tengo que creer que es blanca, ¿verdad? Bueno, pero vamos a ver qué es la fe, porque la iglesia no es el papa, la iglesia no es el obispo, no es el sacerdote. La fe no es lo que dice ese papa, ese obispo, ese sacerdote. Entonces, ¿qué es la fe? O diríamos técnicamente, ¿cuál es el objeto de la fe? ¿Verdad? Es el segundo punto. El objeto de la fe es doble. Uno es principal, que es Dios mismo, verdad suprema, bien absoluto. Y el objeto secundario son todas las verdades que Dios ha revelado y donde están en la Sagrada Escritura y en la tradición. Ahorita hablaremos de la tradición más específicamente, pero el objeto primario es Dios, conocer a Dios, quién es, todopoderoso, omnipotente, creador de todas las cosas, Dios justo, misericordioso, infinitamente santo, y después todo lo que Él nos ha enseñado, ¿verdad? Que hay un cielo, que hay un infierno, que hay un purgatorio, que hay un juicio, que hay muerte, que el Hijo de Dios se hizo hombre, etcétera, etcétera. Todas las verdades que rezamos en el credo. El objeto de la fe tiene dos propiedades esenciales: unidad e inmutabilidad. Es decir, todas las verdades reveladas, desde quién es Dios hasta el último dogma definido, que es la asunción en cuerpo y alma de María Santísima, son un todo orgánico, indivisible. Es decir, ninguna verdad se puede contradecir entre ellas, ninguna. O sea, podemos leer todas las verdades, la Sagrada Escritura, Santo Tomás, nunca vamos a encontrar una sola contradicción, porque es un cuerpo completo, ¿verdad? Fíjense cómo cuando alguien se rompe una mano, un pie y le ponen una prótesis, a veces el cuerpo no acepta la prótesis, ¿verdad? La rechaza. Lo mismo pasa cuando le metemos a la fe algo que no es de la fe, inmediatamente lo rechaza, ¿verdad? Porque es una e inmutable. Aparte de que no podemos separar una verdad ni alterarla sin desfigurar todas las demás, no cambia. No es que al principio en la iglesia no se creía en un dogma y luego sí, como enseñan los modernistas, ¿verdad? Estos modernistas, yo soy muy estudioso y voy a las catacumbas, enseñanza que se inventó. No, no, es un desarrollo natural del dogma. También se hablará de eso, pero naturalmente, como dice San Pablo en la Epístola de la Caridad, cuando era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, ahora que soy adulto, pienso como adulto, hablo como adulto. Al principio hay ciertos dogmas que nuestro Señor enseñó, pero estaban como encerrados. Es como, por ejemplo, una hoja. ¿Verdad? Tenemos una hoja y está doblada, así doblada, ¿verdad? Y entonces yo digo, mira, Jesús el buen pastor. Pero el buen pastor también es el Sagrado Corazón. Ay, también está la preciosísima sangre. Se va desdoblando la fe, no cambia, es la misma hoja, solo que ahora está desdoblada. Exactamente lo mismo pasa con las verdades de la fe que no pueden cambiar. Imaginemos la fe como un mapa que nos lleva a un tesoro escondido. Aunque el mapa no es el tesoro, sin el mapa no lo podemos encontrar. Entonces, las verdades de fe son el mapa que nos lleva al cielo. Así de sencillo, ¿verdad? El día de hoy, no sé si en el calendario del Novus Ordo, pero sí en el tradicional, se celebra San Antonio Abad, ¿verdad? San Antonio Abad. Se cuenta que a él le tocó vivir en el tiempo de las disputas arrianas, ¿verdad? Cuando decían que Cristo no era Dios o que no eran tres divinas personas. Y en medio de todas las discusiones, todos respetaban en ese tiempo a Antonio el Grande, que vivía en Egipto, ¿verdad? Por su santidad, porque era el padre de los monjes, el primero que se fue al desierto, un hombre santo que vivía ya lejísimos en el desierto haciendo penitencia. Y lo invitaron a un concilio, ¿verdad? Donde había arrianos y católicos.
Y los arrianos, no, es que no es Dios, y con sus argumentos mentirosos, ¿verdad? Y los católicos peleando y defendiendo. Y entonces uno de los arrianos dijo, que hable Antonio, que hable Antonio. Y dijo, está bien, yo voy a hablar. Pasó en medio de todos y les dijo, son tres. ¿Por qué dices que son tres personas? Porque yo las vi. Dijeron todos, no, pues si él las vio, pues ¿qué le vamos a decir, verdad? Pues así es la fe es la que nos lleva al cielo. Y, pues San Antonio Abad hablaba con Dios, es un hombre de los más santos que ha existido, ¿verdad? Inclusive por ahí está la tradición el día de hoy, que se llevan los animalitos a la iglesia, ¿verdad? A bendecirlos. ¿Por qué? Porque San Antonio Abad en cierta ocasión escuchó ruidos afuera de su cueva, de su celda donde vivía, sale y ve que había osos, tigres, leones, serpientes. ¿Qué está pasando? Ya sé quién es el demonio. Y se empezó a reír. Dijo, vienen todos juntos porque no pueden nada contra mí. Si Dios les diera permiso, uno solo de ustedes podría conmigo. Pero como Dios no les dio permiso, me quieren espantar, pues no me da miedo, les dijo. Entonces, en recuerdo de esa valentía de San Antonio en pelear contra el demonio, se bendicen los animalitos y fíjense cómo a San Antonio Abad siempre lo pintan con un cochinito, con una gallinita, algo así. Es en recuerdo de esa lucha que él tuvo, ¿verdad? Entonces, ahora, la fe, decimos, es ese iluminación del entendimiento y esfuerzo de la voluntad que conoce a Dios y todo lo que Él nos ha enseñado y en dónde se contiene. Es decir, dónde dice, como dicen por ahí, ¿no? Cuando es que así deben de ser las cosas, ¿dónde dice? A ver, enséñame. O dirían los protestantes, ¿en qué parte de la Biblia dice? Bueno, ¿dónde se contiene la revelación? Revelación es todo el conjunto de verdades que Dios nos enseña, ¿verdad? Es el acto mediante el cual Dios se comunica con el hombre, nos da a conocer todas las verdades necesarias para nuestra salvación. La revelación llegó a su máximo con nuestro Señor. Le pregunta a Poncio Pilatos qué es la verdad. En latín, quid est veritas. Si agarramos todas las letras de esa frase, quid est veritas, se forma otra frase que dice, est vir quiad est. Es el hombre que está frente a ti, ¿no? Entonces, nuestro Señor era Dios hablándonos, era la revelación viva. Por eso le pregunta a San Felipe, Señor, muéstranos al Padre. Felipe, tanto tiempo tengo con ustedes y no han conocido. Felipe, el que me ve a mí ve al Padre. No porque el Padre y el Hijo hacían la misma cosa, no, sino porque el Hijo, nuestro Señor, es Dios mismo. Y entonces, quien ve a nuestro Señor está viendo al Padre y al Espíritu Santo porque en Él habitan, porque Él es el Padre y el Espíritu Santo. Entonces, eh, ahí llegó el culmen de la revelación. Entonces, para entenderlo ya más técnicamente, hay dos tipos de revelaciones o manifestaciones, la natural y la sobrenatural. La natural es en la creación, dice el libro de la sabiduría 13:5, Dios se revela a través de la creación. Lo más clásico, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Bueno, pues un huevo y lo puso una gallina, y un huevo y una gallina, y tengo que llegar, y pues naturalmente primero fue la gallina, porque ¿quién empolló al huevo? Entonces primero tuvo que haber una gallina, pero antes de la gallina estuvo un creador que hizo a la gallina. Entonces, sin la Sagrada Escritura, sin los santos padres, con mi razón puedo llegar a conocer que Dios existe, como lo hizo Aristóteles, que cometió muchos errores, sí, pero bueno, lo que él hizo sin ayuda de la gracia ni la revelación es algo admirable, ¿verdad? Y está la revelación sobrenatural, cuando Dios nos habla directamente, por medio de un profeta, por medio de un apóstol, o finalmente, como dice San Pablo, mediante su Hijo, ¿verdad? Es necesaria la revelación, ¿por qué? Porque nuestra naturaleza, nuestro entendimiento es tan imperfecto que las verdades que exceden nuestra capacidad, como la Santísima Trinidad, la Encarnación, pues no, nunca las podríamos conocer, ¿verdad? Si Dios revelándonos directamente las cosas, las negamos y caemos en herejía, ahora, si Dios no nos hubiera hablado, no, hombre, en qué errores andaríamos. Entonces, ahí se contienen esas verdades y propiamente se les llaman fuentes de la revelación, es decir, de dónde brota la revelación. Son dos, la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. De esa manera
Dios nos ha querido hablar. A nadie nos cabe duda que la Sagrada Escritura es inspirada por Dios. Hasta los protestantes creen en eso, diríamos, todo el cristianismo, entre comillas, acepta o aceptamos que la Sagrada Escritura es revelada, ¿verdad? Es la palabra divina en lenguaje humano, es la norma de la fe, de la vida, pero no basta por sí sola, hay que entenderla dentro del contexto de la tradición y el magisterio. La tradición es la cadena ininterrumpida de todos los santos padres, obispos, doctores y teólogos que no le han cambiado nada a la revelación, ¿verdad? Por allí se cuenta de San Policarpo. Él vivía en Oriente y fue a Roma para discutir con el Papa la cuestión de la fecha de la Pascua, porque no se ponían de acuerdo al principio de la iglesia. Y había un hereje llamado Marción, y ese Marción pues tenía mucha fama y al ver, mira, es Policarpo, el obispo que viene del Oriente, discípulo de San Juan Evangelista y demás, y le preguntó así con mucha arrogancia, ¿me conoces? Y San Policarpo le dijo, si eres hijo del diablo, le dijo, ¿por qué andas corrompiendo el Evangelio de nuestro Señor? Entonces, es el conjunto de los padres que no le han cambiado nada. Eso es la tradición y el magisterio. Es decir, los sumos desde San Pedro hasta el último papa legítimo que no han cambiado nada de la enseñanza, ese magisterio ordinario. La tradición son los padres, el magisterio, las enseñanzas extraordinarias y ordinarias de la iglesia, encíclicas ordinarias, ¿verdad? Predicaciones de los papas, de los obispos, de los concilios, y extraordinaria, concilios ecuménicos, definiciones solemnes de los papas, eso es otro tema. Ahora, la tradición es el depósito vivo transmitido o el depósito vivo de la fe, transmitido por los apóstoles y conservado en la iglesia. ¿Por qué decimos vivo? Porque la Sagrada Escritura se terminó con San Juan Evangelista, el último libro escrito por el último apóstol en morir, con San Juan. Pero la tradición es el depósito vivo. La Sagrada Escritura es el depósito, entre comillas, muerto, porque ya no cambia, porque no se le puede agregar nada, porque lo tenemos que cuidar. La tradición es el depósito vivo. ¿Por qué? Porque es de boca en boca. Tradición viene de la palabra latina tradere, dar. Yo lo agarro y te lo doy. Yo lo tomo y te lo doy. Trado, te lo doy, ¿verdad? Entonces, aunque no está escrito, es la enseñanza de Cristo y los apóstoles. ¿Por qué? Porque San Pedro le enseñó a San Lino todo lo que Cristo le enseñó y San Lino le enseñó a San Cleto y San Cleto al que sigue y al que sigue y al que sigue y al que sigue. Y San Juan Evangelista a San Policarpo y San Policarpo al que siguió y al que siguió y al que siguió y al que siguió. Y San Lázaro allá en Marsella, al obispo que le siguió y al que le siguió y al que le siguió. Y así nuestro obispo aprendió de su obispo y ese de otro obispo. Y la cadena es viva, o sea, nunca se ha interrumpido. En nuestro caso, recibimos en la ordenación sacerdotal el contacto físico de nuestro obispo y las palabras de la ordenación para ser sacerdotes. A él lo tocó físicamente también otro obispo y así físicamente un sacerdote. Nosotros estamos unidos con Cristo mismo, que ordenó a los primeros apóstoles. Aquí es donde más objeciones pone el protestantismo de que la tradición no es cierto, no tiene nada que ver, y pues naturalmente, porque los primeros protestantes nacen en 1500. Entonces, pues, ¿qué sucedió en 1500 años? O sea, 1500 años la Iglesia Católica era la verdadera, ahí de repente cambió y ya no es. No. Dice San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses 2:14, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido, sea de palabra o por nuestra carta. Más claro no podía ser San Pablo, ¿verdad? Es decir, deben de creer completamente lo que les dije de palabra y que ustedes van transmitiendo o la carta que les envié. Cualquiera de las dos. Tradición y escritura. Es muy claro San Pablo. Segunda de Tesalonicenses 2:14. O en el Deuteronomio dice, recuerda los días de antaño, reflexiona sobre los años de generaciones pasadas, pregunta a tu padre y él te contará, a tus ancianos y ellos te explicarán.
Desde el Deuteronomio había cosas que se transmitían por tradición, que no estaban escritas, pero sabían que Dios nuestro Señor así lo había hecho. Por ejemplo, solamente veamos, antes de Moisés no había Sagrada Escritura, porque nadie había escrito nada, todo se transmitía por vía oral, solamente la tradición, no había escritura. Entonces, según la lógica protestante, pues pobrecitos, desde Adán hasta Moisés todos se condenaron, ¿no? No había Biblia, entonces pues se condenaron, ¿no? Ya a partir de Moisés ya hay Biblia, pues y entonces ya se pueden salvar, ¿verdad? Según los protestantes. Bueno. Y finalmente en el Salmo 44:2 dice el rey David, con nuestros oídos hemos escuchado lo que nuestros padres nos han contado. Es decir, pues a David le contó su padre las maravillas que hizo Dios en su tiempo y así se venía la cadenita. Inclusive hay libros de la Sagrada Escritura que se han perdido. Se hablan de dos libros de las batallas del ejército del Señor. Se mencionan esos libros, pero no están, se perdieron, no existen y eran revelados. Entonces, la tradición no se pierde. Eso es la tradición, ¿verdad? Cuando decimos, soy tradicionalista, sí, pero no, soy católico, porque el católico acepta la escritura y acepta la tradición. No podemos romper la cadena, ¿verdad? No puede cambiar. Eh, por ahí precisamente estamos haciendo unos estudios sobre algunas cosas modernistas. ¿Qué hicieron los modernistas para introducir cambios en la liturgia de la Santa Misa, de las ordenaciones, consagraciones, confirmaciones? Mintieron, mintieron, es decir, inventaron libros, decían, encontramos un códice de no sé qué. No es cierto, lo armaban de lo que se les ocurría y lo enseñaban como algo antiguo, venían verdaderos eruditos, los refutaban y a estos no les hacían caso. O sea, realmente fue algo de mafia lo que pasó, ¿verdad? Pero bueno, Dios los perdone, ¿verdad? Entonces, eso es la fe, ese es el objeto de la fe, donde se encuentra, ¿verdad? Las fuentes, que es la Sagrada Escritura y la tradición. Eh, y entonces, ¿qué pasa cuando nos apartamos de la fe? Se comete el pecado de infidelidad, que puede ir desde cuando yo dudo voluntariamente, porque dudas a todos nos pueden venir, pero el hecho de que yo las consienta o no, ya eso es cuestión mía. Entonces, va desde la duda hasta la apostasía, que es abandonar completamente la fe católica. Pero ¿qué pasa cuando nada más niego una cosa de la fe? Digo, no, como que no eran 12 apóstoles, eran 17. O como que no eran 7 sacramentos, eran 4. Digo, y esto lo he leído, o sea, no me lo estoy inventando. Si hay quien cree estas cosas, ¿no? Y diría por ahí en los dichos, y peores cosas se dirán, ¿verdad? Pero bueno, entonces, negar pertinazmente una verdad de la fe es herejía, ¿verdad? O sea, algo que debe creerse con fe divina y católica, algo que nos consta que está en la escritura, algo que definió un concilio, un verdadero papa, es una herejía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este acto no solo destruye la unidad de la iglesia, es decir, todos los católicos creemos esto, nada más tú no crees eso. Entonces, estás dividiendo a la iglesia, pero es que aparte te estás apartando de la salvación, porque con negar una verdad, dice San Pablo, niegas todas. Entonces te estás apartando, estás atacando el fundamento mismo de tu relación con Dios, que es la fe. Por eso hablábamos arriba de la fe, de lo importante. La herejía destruye la virtud de la fe, porque la virtud de la fe me mueve a creer en todo lo que Dios enseñó. El pecado de la herejía me dice, no le creas a esto no me gusta, esto no me parece, rompo la fe. No es que la fe se enferme o que la fe disminuya, no, la destruimos. Cada que yo caigo en una herejía consciente, destruyo la virtud de la fe. Puedo caer en una herejía material, es decir, yo sin querer, pues digo una herejía. Realmente yo creo que eso es la fe, ¿no? Entonces, no cometo el pecado, no pierdo la fe, pero pues tengo que instruirme, ¿no? Tengo que instruirme. Ha pasado algunas veces, ¿verdad? A muchas personas. A algunas personas el novus sordo les pasa, pero ordinariamente no, porque de hecho todos los fieles tienen la intención, o la mayoría,
tiene la intención sencilla de creer lo que la iglesia cree y solamente en cuestiones accidentales caen en errores, propiamente en herejías, ¿no? Es muy raro el que llegue a negar la virginidad perpetua de la Santísima Virgen, que los hay, o quien llegue a negar la divinidad de Cristo, que los hay. Donde sí es más común es que niegan el carácter sacrificial de la Santa Misa. Dicen, es que la Santa Misa ya no es sacrificio, es un banquete. ¡Ey, ey, ey! Eso es una herejía, ¿verdad? Porque el Sagrado Concilio de Trento definió que es el sacrificio de la cruz. Eso sí es una herejía. Pero pues uno puede caer ahí sin saber, ¿no? Pues eso me dicen, eso creo. Eh, entonces, ¿cuáles son las causas principales de la herejía formal? La herejía formal es cuando yo sé que eso es un error, pero digo, no, yo no creo lo que Dios está enseñando o yo quiero aferrarme en lo que yo digo. La primera causa, pues, de herejía es el orgullo intelectual. Creer que la razón humana tiene el derecho de juzgar las verdades divinas, como se está haciendo hoy en día. Es que a ver si podemos ordenar mujeres sacerdotes. No, no, no se puede. ¿Por qué? Porque Dios nunca dio ese poder. Es muy claro, o sea, o sea, ni a ningún hereje de ningún tiempo, en ninguna circunstancia, se le ocurrió eso. Apenas a estos nuevos. Entonces, bueno, esa es la primera causa. La segunda, la ignorancia culpable, culpable. Es decir, la falta de formación o negligencia en buscar la verdad. Católico ignorante, seguro protestante. Si yo como católico no conozco mi catecismo, pues va a llegar cualquiera y me va a engañar. Decía, se dice por ahí, el que no conoce a Dios a cualquier chango se le hinca. Y es literal, y nos ha tocado verlo. Y, o sea, sí es algo real. Entonces, esto le toca más a nosotros como sacerdotes. Si dejamos de estudiar, muy probablemente empecemos a caer en herejías. Tristemente, todos los herejes han sido sacerdotes o religiosos o teólogos que eran orgullosos o que no estudiaban, ¿verdad? No estudiaban, siempre están estas dos y también podríamos agregar una tercera que es la influencia del error, es decir, debilidad en la voluntad y andar curioseando en todas las cosas. Eso le pasó a muchos que cayeron en el modernismo. No eran ignorantes, no eran orgullosos, pero andaban con cosas curiosas y por andar jugando con fuego se quemaron. Entonces, hay que, digamos, cuidarnos, ¿no? Por eso San Pablo en segunda de Timoteo 4:3 vendrá un tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que llevados de sus propias pasiones se van a rodear de maestros según su gusto. Y lo estamos viviendo, ¿verdad? Es que a mí no me gusta que me hablen del infierno, entonces voy a ir con un padre que no me hable del infierno, ¿verdad? Busco un maestro a mi gusto, ¿verdad? Y bien decía Chesterton, nosotros no queremos un maestro que me diga cuándo estoy bien, quiero que me diga cuándo estoy mal, para que me corrija, porque yo me puedo equivocar, pero quiero alguien que me corrija. Entonces la iglesia tiene ese papel de corregir, decir, no, 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 estás mal, así no es. Entonces, vivimos esto que dice San Pablo, está describiendo tal cual el tiempo actual en que vivimos, ¿verdad? Donde muchas doctrinas relativistas ya han penetrado, ¿verdad? En ambientes eclesiásticos, ¿verdad? A veces lee uno revistas eclesiásticas, entre comillas, de España, de Francia, de Italia, o sea, quién sabe de qué se trata, unos dicen una cosa, otros dicen otra, a veces uno dice, padre, refute eso, pero es que a qué le pego, o sea, es una babel de confusión, o sea, como dicen por ahí, popularmente, pónganse en fila para no pegarle a los dos, o sea, para no pegar dos veces, ¿no? Porque, pues, o sea, ¿a qué refutamos? Entonces, vivimos una época de confusión terrible. Entonces, prácticamente, ¿cuál debe de ser la respuesta católica? Primero, formarnos en la fe mediante el estudio del catecismo, la escritura y los padres de la iglesia, ¿verdad? Decía por ahí un libro de sermones que leímos en el seminario, de oratoria, donde nos enseñan a predicar. Eh, Sermón sin Agustino es como cocina sin tocino, algo así. Eres una frase medio curiosa, pero de que siempre tienes que citar a San Agustín. ¿Por qué? Porque San Agustín escribió y habló de todo, ¿no?
de la Trinidad, de la gracia, de la confesión, de la comunión, del matrimonio, de todo, escribió San Agustín. Pero bueno, uno como católico formarse, mientras más sepas, mejor, no para saber, sino para conocer. O sea, con ese deseo de conocer la verdad, no de ser sabio, no, 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 de que soy ignorante y quiero conocer la verdad. Segundo, vivir la fe de manera íntegra, demostrando con el ejemplo la belleza de la verdad que creo. Es decir, si yo creo que existe el infierno, pero peco mortalmente todos los días, ah, caray, como que no, ¿verdad? Si yo creo que en el Santísimo Sacramento está el cuerpo de nuestro Señor, no lo voy a recibir de pie y en la mano. Cuando San Pablo dice, al solo nombre de Jesús, dóblese toda rodilla en el cielo, en la tierra y en el infierno, y ahí está el cuerpo de Dios, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Con qué reverencia? Hay que vivir la fe. Y a veces eso convierte más que sermones y sermones y sermones. Se cuenta de San Francisco de Sales que en cierta ocasión, pues había una señora protestante, ¿no? Que le hacía perder mucho tiempo, o sea, pero San Francisco era tan paciente que todos los días la recibía y le resolvía todas las objeciones, ¿no? Y le resolvía. En cierta ocasión llega la señora y le dice, mire, ya me convenció de casi todo, le dijo, pero solamente tengo una objeción, le dijo, ¿por qué no se pueden casar los sacerdotes? Y le dijo, porque si estuviéramos casados, ¿usted cree que la podría recibir todos los días a escuchar todas sus objeciones? Y a la señora como que se le movía el tapete, ¿verdad? Pero ¿qué hizo la señora? Que al salir de la oficina se escondió en la iglesia, así como en una columna, y vio que cuando San Francisco de Sales cruzó la oficina y pasó por el medio de la iglesia, hizo con tanta reverencia la genuflexión y se pasó del otro lado que dijo, este hombre sí cree que Dios está ahí, le creo a todo lo que diga. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, vivir la fe. O sea, que mi vida esté en armonía con lo que creo, ¿verdad? Con lo que creo. Y por último, defender la fe con caridad, buscando siempre la conversión del hereje, pero no tolerando el error contra el ecumenismo del Vaticano II, ¿no? ¿Qué es lo que hizo el Vaticano II? Protestantizó la fe para que los protestantes se acercaran. No, 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 no. Sí te voy a tratar con caridad, no voy a discutir, no te voy a gritar, porque lo que yo quiero es que te conviertas, pero no voy a tolerar tus errores, ¿verdad? Inclusive por ahí hay un texto muy fuerte que trae San Alfonso María de Ligorio citando a San Juan Crisóstomo. Dice, si el hereje habla frente a ti, respóndele con caridad, para que la dulzura de tus palabras lo acerque a la fe. Pero si ya le explicaste y le resolviste sus dudas y sigue hablando, confundiendo a los demás, entonces santifica tus puños haciéndolo callar. Así, San Ignacio de Loyola, o en su proceso de conversión, va a hacer una peregrinación a Jerusalén. Va San Ignacio con el moro, van platicando y al final de la plática, al moro se le ocurre blasfemar de la Inmaculada Concepción. Y entonces San Ignacio dijo, no, espérate, ahí sí no, allí no. Y entonces detuvo su caballo San Ignacio y metió la mano al cinto y dijo, lo único que me queda es esta daga. Y dijo, ese moro me las va a pagar. Y le dijo, bueno, pero ya Dios nuestro Señor es el que me está guiando. Entonces le dijo, se repuso a rezar y dijo, Señor, si tú quieres que venga la honra de tu Madre Santísima, haz que mi caballo se vaya atrás del moro. Y si se va, lo alcanzo y hasta ahí llegó. Pero si tú me mandas por el otro camino, le perdonamos la vida. Y el caballo agarró por el otro camino, ¿verdad? Pero estaba dispuesto a defender así la fe, ¿verdad? Bueno, esos tiempos ya han pasado, no son los tiempos actuales, ya no son esos tiempos, aunque bueno, por ahí en algunos lugares sí nos ha tocado tener que resistir así con fuerza, literalmente, ¿verdad? Y defender puertas y poner a la gente a defender nuestros templos y ahí estuvimos y no nos da miedo, pero ahorita no, ahorita Dios quiere que estemos tranquilos. Si otra vez nos quiere echar a defender, pues hay que hacerlo, ¿verdad? El último punto, ¿qué pasa cuando el defensor de la fe, el predicador de la fe,
el custodio de la fe la pierde, ¿no? ¿Quién es el que debe de tener más fe en la tierra? El Papa, porque es el sucesor de San Pedro, es el padre de todos los católicos. ¿Qué pasa cuando alguien pierde la fe? Te apartas de la Iglesia Católica, porque es la condición indispensable, ser católicos para pertenecer a nuestra Santa Madre Iglesia. Por eso el Código de Derecho Canónico, muy claro, aquel que cae en herejía pública o rechaza formalmente una verdad católica, deja de pertenecer a la Iglesia y por lo tanto pierde su cargo, quien quiera que sea. Es decir, la herejía no deja de ser herejía porque la diga un obispo o un cardenal o un teólogo o un papa. Sigue siendo herejía, ¿verdad? Solamente en la primera encíclica de Juan Pablo II, en los primeros 3 párrafos hay más de 9 herejías. Los primeros 3 párrafos, no, cuando se va uno para abajo, es una barbaridad sorprendente. Lo decimos porque cuando el documento de hace 2 años, creo hace un año, que sacó este Bergoglio de Fiducia Supplicans, donde autorizaba las bendiciones a homosexuales, cita un documento de Juan Pablo II, y ese cita otro y otro y otro. Pero bueno, ese de Juan Pablo II que leímos, qué barbaridad, dije, nunca había leído tantas herejías juntas y mezcladas con verdades. Es una cosa impresionante, ¿verdad? Es herejía, dígala quien la diga. Y las consecuencias son las consecuencias. Entonces, claro que nuestra fe debe de ser aún más viva. Tenemos que rezar el oficio divino todos los días, celebrar la Santa Misa, rezar el Santo Rosario. ¿Por qué? Porque nuestra fe no puede ser ordinaria, debe de ser extraordinaria, fuera del orden natural, fuera del orden normal que debe haber entre los fieles, ¿verdad? O sea, nuestra fe debe de estar, debería de estar, a veces tristemente no lo está. A veces nos encontramos con almas tan sencillas que tienen una fe impresionante, ¿verdad? Tienen una fe tan pura, tienen una fe tan limpia, una fe tan formada en su sencillez que realmente nos impresiona, ¿verdad? O sea, nos edificamos, pero bueno, es un esfuerzo para nosotros. Pero, pues tristemente, cuando el que debería de guiar a Dios te guía a la herejía, no lo debes de seguir. Ya nos decía San Pablo, pongan atención en lo que enseñan, no se pueden apartar de la fe. Y cuando San Pedro se equivocó, no cayó en herejía, se equivocó en una cuestión disciplinaria. San Pablo le resistió públicamente, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Que al principio de la iglesia, pues la mayoría eran judíos conversos. Entonces, pues guardaban la ley mosaica, ¿no? La circuncisión, no comer carne de puerco, guardar el sábado. Y después del concilio de Jerusalén dijeron los apóstoles, no, no, ya se acabó la ley, o sea, el que se convierta solo se tiene que bautizar y recibir la confirmación y no tiene ya que guardar la ley mosaica. Sin embargo, si mal no recuerdo es en Antioquía, San Pedro dudó frente a los católicos que todavía guardaban la ley judía y quería obligar a unos conversos griegos a circuncidarse, dejar de comer carne de puerco y todo lo demás por debilidad. Y San Pablo le dijo, no, ya no, ya no existe la ley, no los obligues, te estás equivocando. Y no era una herejía, y era San Pablo y era San Pedro, y seguía siendo San Pedro el jefe del colegio apostólico, sucesor de nuestro Señor, pero así se equivoque él, San Pablo lo corregía, ¿verdad? Alguien puede decir, ah, pues sí, pero era San Pablo. Sí, pero no lo corrigió por ser San Pablo, lo corrigió porque se equivocó, ¿verdad? San Pablo no andaba corrigiendo a diestra y siniestra, no fue a corregir a San Juan ni a San Mateo, pues no, que no cayeron en errores. Pero cuando San Pedro se equivocó, San Pablo lo corrigió. Entonces, pues si tristemente llega a pasar que un pastor pierde la fe, pues se hace hereje también, ¿verdad? Es decir, la ordenación sacerdotal, el cargo eclesiástico no impide que caigamos en herejía. Si yo digo un error, si yo digo niego una verdad, caigo en herejía, voy a caer en herejía.
¿Por qué? Porque no me hace impecable mi cargo. Y hay quien dice, pero es que el Papa es infalible. Cuando habla ex cátedra. Cuando no habla ex cátedra, no, ¿verdad? Entonces, si no habla ex cátedra y cae en un error, y ese error es una herejía, el hereje deja de pertenecer a la iglesia, no puede ser miembro al no ser miembro de la iglesia, no puede tener un cargo y por lo tanto automáticamente deja de ser papa. Es algo como que muy sencillo, muy claro de explicar. Ya al meternos en todas las consecuencias que se siguen y demás, pues es un gran problema. Pero lo que sí nos consta es que la fe no puede cambiar. O sea, es algo que no se puede tocar. Literalmente como el Santísimo Sacramento. Solamente los sacerdotes lo podemos tocar y eso con reverencia, con amor, para distribuirlo a los fieles, para consagrarlo, para reservarlo. Así la palabra divina la podemos tocar para transmitirla, para enseñarla, pero no para cambiarla, pero no para modificarla. Eso no, ¿verdad? Decía nuestro Señor, ni un acento, ni una coma de la ley, nada, ¿verdad? No se le puede cambiar nada, no se puede adaptar nada. Que podemos explicar diferente, que podemos resolver nuevas dudas, claro que sí, pero no puedes cambiar nada, ¿verdad? El sacerdote va a ser sacerdote siempre. Por ahí hay una herejía que por ser tan sutil, por ser tan satánica, le podríamos dar ese apelativo, no se reconoce. Y es que nosotros los sacerdotes somos sacrificadores del Cordero. Y hay unos herejes que dicen que el sacerdote es como un ungido especial. Uno dice, pues sí, si te ungen las manos, sí, pero esa palabrita lleva una herejía bien sutil, porque dicen que nuestro Señor Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo cuando se hizo hombre, y no es así. Después, cuando ahondemos, explicaremos más sobre eso, pero es una herejía, es una herejía. Entonces, hay que cuidarnos mucho, hay que cuidar nuestra fe, ¿verdad? Y si no le entiendes, no le cambies, así como te lo dieron, ¿verdad? Así como te lo dieron, así lo tienes que hacer, ¿verdad? Inclusive hay muchas veces que nos preguntan, oiga, padre, ¿pero por qué pone la vinajera aquí? ¿O por qué hace esto así? Porque así me enseñaron. Pero porque, no sé, así me enseñaron. Y así como me enseñaron, así lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, así es la tradición, ¿verdad? Por ahí hay una anécdota oriental que creo que eran budistas o no sé. Y a la hora de hablar el maestro, traían un gato, traían un gato y lo ponían ahí. Y un discípulo nuevo que llegó preguntó, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué el gato? No sé. Dice, o sea, yo desde que llegué así ponen el gato y pues ahí está el gato. Y ya así, y le preguntaron al más anciano, oye, pero ¿por qué el gato? Dice, es que la primera escuela que fundamos, dice, había un gato que se brincaba siempre a la hora de las enseñanzas. Y el maestro decía, agarren al gato y amarren al gato. Y así todos los días, todos los días. Entonces, un día ya no fue el gato, pero se quedó con la costumbre el maestro y dijo, amarren al gato. ¿Cuál gato si no hay gato? Pues traigan un gato y amarren al gato. Trajeron un gato y amarraron al gato. Y así se iba. Entonces, pues por eso dijo el viejito, pues por eso amarramos al gato, porque así pasó alguna vez. Entonces, así es la tradición, ¿verdad? Claro, con cosas mucho más sagradas, mucho más elevadas, pero ¿por qué? Pues porque así, por ejemplo, ¿por qué le echamos una gota de agua al cáliz antes de consagrar? Porque nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Y nos explicó en la escritura por qué. No, pero él el jueves santo lo hizo, los apóstoles lo vieron, se lo enseñaron a los que siguieron y ellos a nosotros y hasta la fecha le echamos 2 gotitas de agua. ¿Que podemos encontrarle mil significados? Claro que sí. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque Cristo lo hizo. Porque al tomar la hostia levantamos los ojos hacia la cruz, porque Cristo nuestro Señor lo hizo y literalmente lo decimos. Equipridie quam pateretur accepit panem et elevatis oculis in celum sum a te deum patrem omnipotente. Así tal cual. Nuestro Señor así lo hizo, así lo tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Y por qué usamos pan sin levadura? Porque nuestro Señor lo usó. ¿Y por qué usamos vino? Porque Él lo usó. ¿Por qué bautizamos con agua? Porque Él bautizó con agua. Si hubiera bautizado con aceite, bautizaríamos con aceite, pero bautizó con agua, bautizamos con agua. Eso es la tradición. Es algo bien sencillo.
¿Cómo lo hizo nuestro Señor? Así, así lo hacemos. ¿Cómo lo hizo San Agustín? Así lo hacemos, ¿verdad? Entonces, eso es la tradición, no cambiarle nada. Claro, hay un desarrollo, pero no hay un cambio, que es distinto, ¿verdad? Es como una persona, eres un niño, después eres adolescente, después eres adulto, te desarrollas, pero sigues siendo el mismo, ¿verdad? Como dice San Pablo, antes era niño, ahora soy adulto. Antes solo podía gatear, pero ahora puedo correr. Lo mismo pasa con la fe. Hay un desarrollo progresivo, pero eso no quiere decir que evolucione o que cambie, no, siempre es la misma, ¿verdad? Siempre es la misma. Nunca, nunca va a cambiar la fe, jamás, jamás va a cambiar la fe, ¿verdad? Lo único que va a pasar, lo explica San Pablo, es que se va a caer el velo que nos impide ver a Dios, ¿verdad? En el Santísimo Sacramento, pues es el pan, ¿verdad? Y pues, yo tengo que creer con la fe. Cuando nos muramos y Dios quiera, llegamos al cielo, ese velo se va a quitar. Voy a ver a Dios directamente. Ahorita rezo mi rosario con toda devoción, sabiendo que la Virgen Santísima me escucha, pero un día la voy a ver. Realmente con estos ojos la voy a ver. Esa es la esperanza, esa es mi fe. O sea, decir, ahorita le rezo, pero un día la voy a ver. Y por eso los santos decían, ya me quiero morir. ¿Para qué? Para ver a Dios, ya lo quiero ver. O sea, ¿yo para qué quiero estar en la tierra? Y por eso dice nuestro Señor, cuando venga el fin del mundo, alcen la cabeza. ¿Por qué? Porque ya ganaron, porque ya se acerca su triunfo. Entonces, ¿cómo concluimos esto? Sabiendo que la fe es el tesoro más grande que Dios nos ha confiado, ¿verdad? Claro, estamos hablando de los sacramentos, el Santísimo es nuestro tesoro, ¿verdad? En nuestras iglesias tradicionales, ¿cuál es el lugar más precioso, el lugar más seguro, el lugar más limpio, el lugar más visitado? El sagrario, porque ahí está nuestro Señor. Pero en mi corazón, ¿cuál debe ser el lugar más preciado? Mi fe. Es el tesoro que Dios me dio, ¿verdad? Porque la fe nos une con Dios. Es como Él nos va iluminando en medio de las tinieblas del mundo. Nos permite alcanzar la salvación, por eso hay que cuidarlo. Y hoy que hemos reflexionado sobre estos temas, cómo nos lo ha transmitido, que hemos hablado de los peligros de la herejía, pues hay que vivir esta fe y hay que pedir por la extensión de la fe, por la extirpación de la herejía. Precisamente en los devocionarios que dice, se ganan tantos días de indulgencia, pues con las condiciones de costumbre, confesión, comunión y rezar por las intenciones del Papa. No es por este Papa, digamos, entre comillas, no, sino ya hay intenciones establecidas, la extirpación de la herejía, la dilatación de la fe, la paz entre los príncipes cristianos, son intenciones de la iglesia, que estos como que las agarran y todo al revés, ¿verdad? La extensión de la herejía, la destrucción de la fe, como que lo agarran todo al revés, ¿verdad? Pero ya es cuestión de ellos. Entonces, hay que cuidar y defender nuestra fe. Por eso San Pablo le escribía a San Timoteo, segunda de Timoteo 1:14, guarda el buen depósito por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. ¿Por qué? Porque San Timoteo era obispo y en él habitaba el Espíritu Santo. Y le dice, guarda el buen depósito, es decir, lo que yo te di, guárdalo, no le cambies nada, no lo toques. Así como te lo di, así lo vas a enseñar, ¿verdad? Entonces, este depósito no solo el conjunto de doctrinas, sino la misma vida de la fe que debemos conocer, vivir y transmitir. Tres momentos, ¿verdad? La conozco, la vivo y la transmito a los demás, ¿verdad? Debemos de ser como conchas que se llenan primero para después llenar a los demás, no como un tubo que pasa el agua y no me quedo con nada. No, pues no, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesita la iglesia hoy en día? Católicos firmes, bien formados, capaces de dar razón de su fe, como dice San Pedro, ¿verdad? Entonces los invito a que no se conformen con lo superficial, profundicen la fe, vívanla, ¿verdad? Y sean testigos de esa fe, no precisamente predicando, sino viviendo como un buen católico en tiempos de confusión, ¿verdad? O sea, que el Espíritu Santo nos ilumine. Eh, y con este ejemplo queremos cerrar. Se cuenta que cuando empezaba el cristianismo,
unos soldados romanos se pierden en un pueblo, ¿verdad? Entre los pueblos y llegan a cierto pueblo. Y al llegar, pues todos cansados, hambrientos, pues a ver si encontramos algo de comer o demás. Y de repente sale toda la gente del pueblo y les trae comida, fruta, agua, venga, siéntase. Y se quedan los soldados romanos, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Y uno de los soldados les pregunta, oye, ¿y ustedes qué son? ¿Son ángeles o qué son? Dice, porque esto no es normal. No, no, dice, somos cristianos. Y nuestro maestro nos mandó a hacer esto. Y dijo, la religión que manda hacer estas cosas tiene que ser divina, porque solo Dios puede hacer que un hombre ame a un desconocido así como ustedes. Y les empezó a predicar, oye, ¿y quién era su maestro? ¿Y qué les enseñó? Ese mismo día se bautizó, dejó el ejército, se quedó con ellos y dijo, ¿y qué más puedo hacer? Le dijeron, pues mira, pues ya te enseñamos todo lo que sabemos. Mira, allá en el fondo, en el desierto, hay unos monjes. Ve con ellos y pregúntales. Y se fue para allá. Y allá anduvo con ellos. Llegó a ser San Macario el Viejo, uno de los monjes más grandes, ¿verdad? Está al nivel de San Antonio Abad, de San Pablo I Ermitaño, de San Benito, de San Bernardo, es de los monjes más grandes. ¿Por qué se convirtió? Por el ejemplo de unos sencillos aldeanos, ¿verdad? Entonces, hay que vivir la fe, hay que transmitirla con nuestra vida para que al final, digamos, como le dice San Pablo a Timoteo, que al final dice, lucha de tal manera que al final puedas decir, como yo, he combatido el buen combate, he terminado la carrera, he guardado la fe. Ese fue como que la última frase de San Pablo, he guardado la fe, fue como su triunfo, ¿verdad? No dijo, he predicado en todas las iglesias de Asia y recorrí miles de kilómetros a pie y naufragué, que sí lo hizo, ¿verdad? Ya lo llegó a escribir para los Gálatas, dijo, pues si ustedes, yo también, y ahí les va. Pero más que nada al final, su alegría era, he guardado la fe. Esa fue como su última palabra, ¿verdad? Su testamento. He guardado la fe. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Guardar la fe, proteger la fe. ¿De quién? De los herejes. Pero es que el hereje es un obispo, protege la fe. Pero es que el hereje es un papa, protege la fe, porque la fe le pertenece a Dios. Y con todo el dolor de mi corazón, pues voy a tener que luchar contigo, pero lo siento, ¿verdad? O sea, qué dolor, pero así es esto, ¿verdad? Eh, Así tiene que ser, así tiene que ser, porque nunca ha sido fácil ser católico, ¿verdad? Nunca, nunca. Cuando uno estudia la historia de la iglesia, está esperando en cualquier momento llegar a los tiempos de paz, ¿no? Ah, pues ya por fin, ya este santo convocó el concilio y terminó, y otra herejía y otra persecución. Nunca hemos vivido en paz. Porque como que a Dios no le gusta, ¿verdad? O sea, dice, no, no, no pueden llevar una vida cómoda, ¿verdad? Entonces, ni modo, a pelear. Unas peleas más grandes que otras. Ahorita nos está tocando una buena pelea. Bendito sea Dios, ¿verdad? Si Dios nos puso aquí, es porque podemos, ¿no? Entonces, lo único que hay que hacer es perseverar, conocer nuestra fe. Precisamente estas pláticas nacieron con ese objeto, ¿verdad? Ya veníamos dándolas en otros grupos, pero pues aquí lo vamos juntando los de aquí, de por allá y todos con ese interés. Y sintetizamos muchísimo, ¿verdad? Quisiéramos hablar de muchas cosas, pero el tiempo pues no nos da. También es cansado para nosotros, para ustedes, pero en personal pues nos apasiona, no es nuestra vida, ¿verdad? O sea, conocer a Dios y hacerlo conocer a los demás. Y sobre todo, hacerlo conocer con caridad, ¿verdad? A veces eso a los que están en el error les convierte más, ¿verdad? Que uno les habla con tranquilidad, con afecto, pero pues es que a veces también es como dicen, la abeja es pacífica, no le hagas nada, pero si le estás picando al panal, pues la abeja te va a picar, ¿verdad? Entonces uno tiene que ser pacífico. Nosotros no peleamos con nadie, pero pues si te metes con la fe, lo siento, ¿verdad? Pues tengo un jefe más arriba que decía San Pedro, tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, hay que vivir nuestra fe y en ese camino
Dios nos va a iluminar, Dios nos va a guiar, ¿verdad? Porque pues Él es el que nos guía y nos trae de todos lados, ¿verdad? Últimamente nuestra vida como sacerdotes, como congregación ha sido muy vertiginosa. Hemos conocido sacerdotes de todos lados que ni nos íbamos a imaginar, ¿no? ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que viniera un sacerdote de una diócesis X que está con su obispo y demás a decir, ustedes están bien, síganle, pero yo no puedo porque ya estoy muy cansado, ya estoy muy viejito, pero ustedes sigan en la batalla, están bien, ustedes van por buen camino y demás. Y vienen de otros países, vienen de otros lugares y nos admira. O sea, ver que nunca los hemos visto, jamás en la vida, pero al empezar a platicar después de 5 minutos, es como si nos conociéramos de siempre. Hablamos el mismo idioma, servimos al mismo Dios y queremos las mismas cosas. Entonces, eso es la fe. Es como algo que nos une a todos y algún día nos va a unir, pero con Dios directamente. Ya nos une aquí, pero nos va a unir sin velos, ¿verdad? Lo vamos a ver cara a cara. Una de las cosas con las que más nos hemos topado es que los modernistas hablan de que la infalibilidad del Papa solo es cuando es ex cátedra y entonces empiezan a dar ahí una serie de argumentos para decir cuándo sí es ex cátedra y cuándo no es ex cátedra y así. Entonces no sé si nos pudiera ahondar en eso o lo dejamos para la próxima, como usted diga, padre. Sí podemos, ¿cómo no? Sí, se hace esa distinción, ¿no? Que el Papa es infalible solo cuando habla ex cátedra. Sí, efectivamente, y eso es una verdad de fe que todos debemos de creer. ¿Y cuál es la conclusión que ellos sacan? Que entonces cuando no habla ex cátedra es falible, se puede equivocar. Claro que sí, pero hay de equivocaciones a equivocaciones. Por ejemplo, un papa en cierta ocasión, creo que es Juan 22, decía que las almas que se salvaban no entraban directamente al cielo, sino que quedaban detenidas. Y entonces dicen, él cayó en una herejía y no dejó de ser papa. Momento, cayó en un error. Eso no era un dogma definido aún. Después se definió, pero como no era un dogma, no era herejía y él seguía siendo papa. Entonces, lo que ellos están tratando de decir al afirmar, el papa es infalible solo cuando habla ex cátedra, y entonces cuando no habla ex cátedra se puede equivocar, es como decir, la herejía sigue siendo herejía, pero si el papa la dice, entonces no es herejía. No, pues claro que sí, sigue siendo herejía. Y la herejía hace los efectos en el católico de cualquier grado que sea. Pierde la fe. O sea, aquí el punto es que ellos quieren confundirnos con un dogma de fe, perdiendo de vista la misma fe, ¿verdad? Entonces, la fe es un requisito indispensable para el cargo eclesiástico. Si el papa pierde la fe, deja de ser papa, como si el papa pierde la vida, deja de ser papa, porque se requiere que esté vivo, pues un papa muerto, ¿no? ¿Verdad? Por lo mismo, un papa hereje no puede ser papa. Si el papa pierde la vida, pierde el cargo. Si el papa pierde la fe, pierde el cargo. Si el papa pierde el cargo por renunciar, pues deja el cargo. O sea, es como una conclusión lógica, ¿no? Entonces, la resolución es tan sencilla que a veces uno dice, ¿a poco así de fácil? Pues sí, así de sencillo. O sea, tenemos que tener la fe para poder pertenecer a la Iglesia Católica. Y solamente un miembro de la Iglesia Católica puede ser cabeza de la Iglesia Católica. Entonces, así es como se responde. Claro, hay más contraargumentos y demás, pero al fin y al cabo este es el fundamento central. Se aducen más ejemplos, pero la mayoría son malinterpretaciones, ¿verdad? Puntos históricos no tan claros y pues parte de la leyenda negra, ¿verdad? La leyenda negra es toda esa falsa historia que abunda. Y a veces dices, pero está en un libro con imprimatur. Sí, pero pues precisamente los modernistas fueron impulsados por ellos mismos. Entonces, no, es muy, muy claro, pues, Ahora, llega un punto en donde ellos ya no pueden responder porque les decimos, a ver, está bien, te concedo todo lo que me digas, pero entonces, ¿por qué la iglesia no es la misma después de 1958 y antes de? ¿Por qué cambió si la iglesia no puede cambiar? Estos papas ya no pertenecen a esta iglesia,
pertenecen a una nueva. No, 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 no. Tienen otra fe, otros sacramentos, otros ritos. Entonces ya estamos hablando de dos iglesias. Ya no saben qué decir. Pero el fundamento es ese, o sea, que el hecho de que la herejía la diga el Papa no la convierte en verdad. El error sigue siendo el error, aunque lo digan todos. Y la verdad sigue siendo la verdad, aunque la diga uno solo, ¿verdad? Como nuestro Señor Jesucristo en el Calvario estaba solo. Entonces quedó resuelta. Sí, Ujú. o sea, ellos dan como muchas más vueltas a eso de la ex Y cátedra, de que no, tiene que ser una encíclica y tiene que ser, no sé qué. En algún lado yo vi que la definición de ex cátedra es desde la cátedra, ¿no? O sea, sí, desde el puesto, ¿no? Entonces, pues, Muchísimas cosas ajá, o son sea, escápulas. como no tiene que estar Solemne. ajá, ser tan solemne. exactamente. De muchas Ay, maneras perdón. puede definir y ahí no se puede equivocar, pero eso no quita que él diga una herejía, porque de hecho lo vimos, o sea, lo estamos viviendo, ¿no? O sea, decía Santo Tomás, ante la evidencia de los hechos no hay argumento. Si yo veo que el que se está sentado en la cátedra, que tiene la vestidura de San Pedro, de sucesor de San Pedro, dice una herejía, pues, ¿cuál es mi conclusión? Él no es católico, y si no es católico no puede ser papa. Es muy sencillo, ¿no? Entonces, de hecho, esa es una señal de la verdad católica. Se defiende muy fácilmente, pero los ataques son bien complicados, son como un gato cayéndose. Una bola de malabares que hacen para defender. Y pues la verdad se defiende bien sencilla, ¿no? Como dice San Antonio, pues, son tres porque yo los vi, así de sencillo, ¿no? Algo así es la fe, ¿verdad? De la vez Ujú. pasada, una persona nos pregunta que entonces cómo se puede dar la sucesión apostólica si ya los papas no son papas a partir de Pío Bueno, X. ahí es un tema muy difícil. Yo quisiera tener esa respuesta porque esa misma pregunta me la hago yo, ¿verdad? Muchas veces he pasado noches sin dormir y rezando, pero hay cosas que no podemos entender, pero sí comprendemos que la institución del papado no puede desaparecer. Ha pasado en otra ocasión parecido, ¿no? Cuando hubo tres papas. Y entonces hay un principio canónico, papa dubius, papa nullus. Es decir, si no me consta cuál de todos es papa, pues ninguno es papa, ¿no? O sea, me tiene que constar claramente que es papa. Entonces, pues, ¿cómo le hacían entonces? Si eran tres papas, no sabían qué hacer. Santa Catalina apoyaba a uno, San Vicente Ferrer apoyaba a otro, y este santo apoyaba a otro, y este rey, y estaba toda la iglesia dividida con tres papas. Llegó Dios y solucionó el problema, y todos dijeron, ay, así de sencillo era. Pues sí, pero tiene que venir Dios, tiene que mandar a un santo. ¿Cómo se puede dar? Pues sigo pidiendo porque ese santo llegue y nos diga cómo va a ser, pero cuando suceda, va a ser algo tan sencillo y tan fácil que nos va a constar que viene de Dios, ¿verdad? Entonces, no, no. De hecho, afirmar que el papado desapareció es una herejía, o sea, el papado no puede desaparecer. Pues es que no sabemos, se pueden convertir los cardenales que ahorita están en Roma, los obispos, aún el mismo Bergoglio, o sea, no sé, es que Dios puede hacer tantos milagros. Claro, no le vamos a dejar todo a Dios, no, 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 o sea, no es que estemos nosotros sentados esperando a que baje el santo y nos diga, no, estamos trabajando activamente. Y está el caso de Monseñor Puente y de otros obispos y sacerdotes, y estamos dialogando y no estamos cerrados, no somos una secta, somos católicos y queremos salvar la iglesia. Pero si yo voy con un obispo y le digo, vamos a salvar la iglesia, sí, pero primero hay que ordenar mujeres sacerdotes, pero espérame, o sea, la quiero salvar, pero de ti ahí nos vemos, ¿verdad? O sea, contigo no quiero nada que ver. Entonces, poco a poco, y de hecho, fíjese, por ahí nos supimos, ¿verdad? Y lo hemos estado siguiendo en redes, en internet, en revistas teológicas, bueno, eclesiásticas, que de manera, sí, misteriosa, los pocos seminaristas que hay en Estados Unidos, en México, en Argentina y demás, que de buena fe quieren ser sacerdotes están regresando a la tradición. O sea, leen libros tradicionales escondidos. O sea, nos ha tocado sacerdotes que dicen, padre, nos teníamos que esconder para leer a Santo Tomás. Y nosotros aquí lo tenemos en el puesto de honor. O sea, es Santo Tomás de Aquino. O sea,
¿cómo que te escondes para leer a Santo Tomás? Pues sí, padre, dice, porque nos perseguían, o sea, no querían que estudiáramos. Entonces, ¿cómo puede ser? De la misma manera como sacerdotes formados en el modernismo han conservado la tradición milagrosamente. O pues es que cada quien puede ver su caso personal, cómo llegó a la tradición. Si uno se lo pregunta humanamente, dice, pues es que no tiene pies ni cabeza. ¿Cómo llegué aquí? Pues Dios me trajo, ¿verdad? Dios me trajo. Entonces, Dios va a traer la solución y Dios nos va a traer al Papa. Claro, hay que trabajar. O sea, por eso está la parábola del Señor de la Viña. ¿Por qué están todo el día de ociosos? Vénganse a mi viña, vamos a trabajar. Pues estamos trabajando, predicando, estudiando y salvando almas. Y pues Dios tiene que escuchar nuestros ruegos, ¿no? Tarde o temprano, ¿verdad? Decía San Benito, el cielo no es de bronce. Entonces, algún día. Pero más bien Dios quiere que luchemos, que trabajemos, que defendamos la fe. Dios quiere y nos toque ver, ¿verdad? El resurgimiento del papado, ¿verdad? Pero pues a lo mejor no nos toca, ¿verdad? A lo mejor le toca a los que vienen más adelante. O a lo mejor nos toca conocer al que va a ser papa y ni siquiera lo sabemos, ¿verdad? O sea, es que los caminos de Dios son misteriosos, pero tenemos la firme esperanza de que algún día, algún día va a ser. Pero ¿cómo? Pues quisiera tener la respuesta a esa pregunta, pero no la tengo. Padre, entonces las personas que dicen ser católicos, pero que dicen no creer en la confesión con el sacerdote, ¿porque es un hombre? ¿Se dicen herejes? Sí, sí, ¿verdad? Porque la confesión es de institución divina y Dios quiso que nos confesáramos con hombres, ¿verdad? Sacerdotes nos confesamos con sacerdotes, ¿verdad? Y pues así tiene que ser. O sea, yo no me puedo absolver a mí mismo, no puedo decir, caí en este pecado, déjame absuelvo. No, no puedo, tengo que confesarme con otro sacerdote. El obispo se tiene que confesar con otro sacerdote. Pues una así muy práctica. Si nos pudiera explicar por qué se separan hombres y mujeres y por qué las mujeres usan velo. Ok. Sí, mire, allí es una cuestión disciplinar de la iglesia para mayor devoción. ¿Por qué? Una, porque la mujer por naturaleza es muy curiosa, ¿verdad? Y si la mezclamos hombres con mujeres, creo que sería muy difícil para ellas para ustedes poner atención. Y el hombre es muy inclinado a la mujer, ¿verdad? Entonces, si nos mezclamos entre todos, pues nadie va a poner atención. Ahora, volvemos a lo mismo, es una práctica antiquísima, antiquísima. De hecho, antiguamente algunas iglesias tenían rejas y entonces eran como que en el centro, al frente, estaban todos los hombres y en las rejas por los lados estaban las mujeres. O sea, no es que estuvieran divididos, estaban en dos partes distintas, viendo el altar, pero pues ha sido una disciplina, podríamos decirlo, patrística, ¿no? Quizás apostólica, pero no tengo los datos, ¿no? No me consta, pero sí patrística. San Agustín ya hablaba de esto, algunos libros más antiguos ya hablaban de esta división y es una cuestión práctica y devota. La cuestión del velo, esa sí es apostólica. Es San Pablo, ¿verdad? San Pablo dice, la mujer en la iglesia que se cubra la cabeza por respeto a los ángeles que están, o que se rape, dice él, ¿no? Tienen dos opciones, o se cubren la cabeza o se rapan. No, pues mejor se cubren la cabeza, ¿verdad? Entonces, sí, también es una tradición antiquísima, ya sancionada por el derecho canónico, ¿verdad? El verdadero derecho, no el que hicieron pedazos y que de derecho no tiene nada, pero ya es una cuestión disciplinar. Y bueno, algunas veces en las comunidades nuevas es un poquito difícil que adopten la disciplina luego, luego, ¿verdad? Pero pues esa es la disciplina católica, no es una cuestión, digamos, de devoción externa. Es como nos explicaba un padre ahí en el seminario, por ejemplo, en el torneo de Wimbledon, en Inglaterra, creo es, de tenis, que todo tiene que ser blanco, ¿no? Y así creo que había un tenista muy extravagante, André Ragassi, creo, Ragassi, no es cómo se apellidaba, que usaba así vestidura fosforescente y demás, pero cuando iba a Wimbledon tenía que estar de blanco, porque era la regla. Entonces dice, si en un torneo de tenis siguen esa regla y nadie se queja, lo mismo pasa acá.
pero pues sí hay sus razones de fondo, ¿no? Es una cuestión disciplinar para mayor orden, para mayor devoción, y la cuestión del velo en las mujeres es una cuestión de San Pablo, ¿verdad? San Pablo es el que lo manda. Ya cuestiones de conveniencia de la mujer, pues que explican algunos liturgistas, pues es como un adorno, pues, de la mujer, entonces llama mucho la atención y roba la atención, ¿no? El pelo de un hombre, no, pues no, ¿verdad? Entonces, también por eso y más motivos pastorales, pero a grandes rasgos son esas las razones, ¿no? Por las que hay esas medidas disciplinares. ¿Hasta dónde debe cubrir el velo? Hasta donde se cumpla el verbo cubrir, ¿verdad? Una tela aquí no cubre, ¿verdad? Tiene que cubrir el cabello, ¿verdad? Tiene que ser larga, al menos hasta los hombros, ¿no? Al menos. Pero, pues le andan regateando y a veces usan literalmente, o sea, unas cositas así, mejor no te pongas nada, o sea, Poquita. que falta de respeto, ¿verdad? Sí. O sea, si no tiene para un velo, dígame, señora, yo le consigo uno, ¿verdad? O sea, no pasa nada, pero no se pongan eso, por favor. Entonces, ¿hasta dónde debe cubrir? Pues al menos hasta los hombros, pero es muy edificante ver a las señoras mayores, así viejitas, que con su rebozo se cubren todo el cabello, ¿verdad? Es edificante y Dios quiera que se replique en nuestras iglesias. Bueno, Sí, preguntas hay miles, pero pues yo creo que ya sí. aquí le dejamos, pues. Pero sí, estamos muy interesados. Muchas gracias. Bueno, vamos a terminar con una oración. En el Preguntó nombre María del Padre y del Magdalena. Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te Amén. salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en hora de nuestra muerte. Amén. En el Amén. nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, queden con Dios. Igualmente, Padre, muchísimas gracias.